Brother Radio presenta la entrevista del día. Y vivo a través de Brother Radio con el especialista en marketing Harvey Restrepo, marketing político, electoral. Desde Colombia está Harvey con nosotros, gracias. Para las personas que recién se unen a la transmisión, amigos acá, saludo especial para el doctor Alcides Gómez Yepes. Cuando tratan al pueblo de ignorante, cuando tratan al pueblo de tonto, se llevan muchas sorpresas los gobernantes, los políticos, y yo creo que no hay que muchas veces al pueblo, a la sociedad en sí, subestimarla. Esa es la palabra, mi estimado Harvey. Sí, totalmente de acuerdo. Mire, aprovecho la oportunidad ya que escuché el nombre de saludar a Alcides también, hombre, un gran amigo también, un tipo, un luchador también, del pueblo también, porque mire, mientras uno tenga que trabajar en esta vida y trabajar duro, pues es del pueblo, es de la base. Yo tengo la fortuna de vivir bien, tengo mi empresa, hablo y trabajo para la clase política también, y me gusta además, pero yo no puedo ser indiferente frente a lo que socialmente está pasando. Es que el país se puede destruir y esta responsabilidad de los gobernantes tendrían que ser, mire, los líderes para poder llevar su pueblo a buen puerto. Y yo le digo que aquí nos equivocamos todos. Por ejemplo, con el caso de la pandemia del COVID, todos vimos los chinos, hombre, los correteaban, los perseguían, los cogían, confinaron una ciudad de 11 millones de habitantes, la guardaron, la trataron especialmente y nosotros por acá nos reíamos del tema. Mire, nosotros por acá, y los asesores, y me incluyo ahí, no tuvieron el olfato, supuestamente son visionarios, los políticos supuestamente y los cuerpos de asesores son visionarios, para eso están, y no fueron capaces de imaginarse que en este mundo globalizado el COVID nos iba a llegar a todos en algún momento. Y mucho más, Hicieron y fueron. y mucho más allá de eso, se olvidan de que el ser humano es de costumbres. Yo decía ayer en las noticias, muy Claro, y fueron importante, irresponsables. claro, y yo creo que no toman en cuenta que el ser humano es de costumbres y tarde o temprano se iba a acostumbrar, como muchas enfermedades que han venido al mundo, va a ser parte de la vida cotidiana el COVID. Y yo creo que ese es uno de los puntos muy importantes que se olvida nuestros líderes, quienes comparten con nosotros. Y mire, yo soy muy partidario, mi estimado Harvey, como comunicador. Nosotros tratamos de llevar una ciencia de comunicación sana, instructiva y de crecimiento, y diciendo claramente con credibilidad que es muy importante que no nos tomen a tontos. El ser humano se acostumbra y tarde o temprano el ser humano se va a acostumbrar a que esta pandemia a lo mejor pasa o no pasa y va a ser parte de nuestras vidas. Mire, Charles, el COVID es un problema, pero le voy a contar, en la historia de la humanidad, ningún gobernante, porque yo asesoro gobernantes, se ha caído por pandemias, le voy a contar. En cambio, por hambre y por recesión económica, sí. Es que el hambre no te pone a pensar. El hambre genera movilizaciones y emociones extremas. Y le voy a decir, mire, en la Primera Guerra Mundial, del paso después de la Primera Guerra Mundial, los alemanes, los americanos empezaron a vivir una recesión económica muy fuerte. Los alemanes, producto de lo que tenían que pagar de servicio a la deuda de la guerra, le tenían que pagar a los países que ganaron, a los aliados. Y llegó en ese momento un populista, se llamó Hitler, y el Hitler llevó al pueblo alemán a la Segunda Guerra Mundial. Mire, producto de qué, de la recesión y del hambre en ese momento. El tipo logró construir en la gente eso. Y yo le digo una cosa, mire, todos los pueblos latinoamericanos, este mes tenemos nosotros elecciones de plebiscito del referendo de la constituyente, de los que van a redactar la constituyente en Chile. Y Chile, ¿por qué vivió eso que vivió tan horroroso en el 2019 también? Justamente fue producto de la inequidad del gobernante queriendo imponerle más impuestos donde ya no da más. El gobernante creando puestos y creando cargos, y eso fue lo que pasó en Colombia también. No se pensó en que tenía que primero desarrollarse el país, los puestos de trabajo. Mire, la gente de la pandemia, y le voy a contar, mire, para no hablar y no hacernos lejos, la gente hasta la pandemia hasta se confió. Y le voy a contar que no están protestando por pandemia, no están protestando porque no tengamos vacunas, que es una cosa loca, pues uno no entiende cómo Colombia, cómo los países latinoamericanos
no han hecho lo que ha hecho Chile, de vacunar casi a toda la población, ya lo quiso Israel, ya tienen casi toda la gente vacunada, por eso les quitaron tapabocas, y sálganse a la calle a trabajar, salgan a sus trabajos, las empresas movilícense, porque sin trabajo, con hambre, yo le cuento qué nos puede pasar. Y nosotros lo que no podemos es esconder el sol con un dedo. Hay algunos que lo intentan, ¿no? Hay algunos que intentan esconder el sol con un dedo, se acercan el dedito al ojo para no ver el sol y resulta que el sol lo está quemando, le está quemando toda la cara. Pues esto de verdad es bien, bien preocupante. Y digamos que le voy a contar, muchos países en Latinoamérica no han querido retransmitir las noticias de Colombia, no las han presentado en su dimensión porque saben que ahí tienen foco de incendio, ahí tienen una chispa de Así, incendio, porque, definitivamente. por, Comparto lo que usted nos porque indica. Latinoamérica está viviendo todo esto. Sí, sí, acá prácticamente le cuento que en Ecuador no he visto muchas noticias de lo que está sucediendo. Me he enterado por compañeros periodistas, amigos que viven en Colombia. Usted que es mi gran amigo, pues y maestro, Javier Restrepo, tuve la oportunidad de haber compartido con usted sus capacitaciones, ser parte de este nivel empresarial. Brother Radio es parte del grupo Delgado acá de nosotros, gracias a lo que usted nos ha enseñado, ¿no? Y como decimos, no nos podemos hacer del ojo lejos tampoco de la situación que está pasando en Colombia, porque puede replicar en diferentes países, donde diferentes mandatarios como acá, muy pronto el presidente que ya fue electo, Guillermo Lazo, como usted lo conoce, se posesionará y deberá tomar también decisiones adecuadas, planificadas y organizadas para que no suceda ni replique lo que está pasando en otros países como en Colombia. Pues sí, porque es que ahí no piensan en algo, Charles. Le voy a contar, los que tenemos un nivel de vida y los que han, y los grandes que yo no me considero de ellos, yo me considero un trabajador también, tengo empresa, yo doy clases, trabajo también, a pesar de tener mi empresa, me toca trabajar, si no la empresa se cierra. Pero los grandes empresarios ya no necesitan más para comer, hombre. Ya más plata para comprarse otra finca, otra casa, otra piscina. Ya no. Todos como nos comemos tres, bueno, los que tenemos la suerte nos comemos tres comidas al día. Ya más de cuatro, cinco comidas, seis, 18 comidas al día no podemos comer. Más de dos camisas no nos podemos colocar, hombre, por más que queramos. Entonces ya ellos tienen. Yo creo que este es el momento de poder pensar para que podamos seguir disfrutando también de los privilegios que tenemos. Algunos tenemos privilegios y poder disfrutar de esos privilegios, para poder eso tenemos que pensar en los que no tienen empleo, los que no tienen un plato de comida, porque si no, esto se vuelve como Venezuela. Mire, por no pensar los venezolanos en su gente, en su pueblo, pues muchos de esos ricos ya no son ricos hoy, ya no viven tan bien, ya acabaron sus fortunas, ya acabaron sus privilegios, porque no pensaron en la gente y se montó una persona que después finalmente terminó de arruinar un país que es inmensamente rico. Nuestros países son inmensamente ricos No, y y mire usted, las ideologías se puede propias, acabar ¿no? Las ideologías propias de y la cada riqueza se mandatario. acaba. Las ideologías Y le voy a propias. contar, Charles, esto es de derecha y de izquierda, esto es de los dos. Así Esto es. no, esto no pertenece a que no, que porque es de izquierda es bueno, no, también son malos. Y que porque es de derecha es mejor, no, también son malos. Eso depende de lo que hagan. Y de lo que presenten en su organización, en sus direcciones, en su administración política, es importante, ¿no? Bueno, esperamos que este pequeño conflicto que está sucediendo en Colombia, Harvey, se mejore, logren mediar de alguna manera el gobierno con los empresarios, con los ciudadanos, con los interesados, que esto ya no suceda, ¿no? Que esto ya termine, porque tenemos que tener un país en progreso, en camino. No podemos detenernos, el país está detenido, Colombia está detenido prácticamente, y su producción, sus ingresos, sus pérdidas todavía no se marcan, ¿no? Pues mira, lo más importante no va a ser que arranquemos a trabajar mañana y sigamos en las mismas. Lo más importante es que si salimos a trabajar mañana, cambiemos, cambie algo, tengamos un país nuevo, tengamos una mentalidad nueva, tengamos un comienzo, porque si no, finalmente no vamos a llegar a ningún lado. Finalmente vamos a volver a lo mismo, porque el hambre no se acaba porque decidamos pensar que se va a acabar. El hambre se acaba es porque hay trabajo y porque lleva
llega comida a la mesa. Sí, No hay sí. otra, no Usted hay otro camino. me hace recuerdo una O nos entrevista. arreglamos, ¿sí? Una entrevista, mi querido Harvey, que tuvimos nosotros y el compañero nos pregunta, pero ¿por qué la gente se va de cada país cuando ya no hay que comer? Entonces, en ese tiempo, pues, un señor de mucha edad, periodista, dijo, pues que el pueblo es como la mujer, usted no sabía eso, pues cuando ya no hay que comer, ya se va y no avisa. Así somos, tenemos esa parte muy importante que Eso lo cuando, hacen, ¿sí? eso lo hacen unos, no todos. Hay pueblos que están dispuestos a dar la pelea. Los chilenos no salieron de Chile porque ¿para dónde se van? Si Chile es un buen país, ¿para dónde se van? Entonces, no, yo creo que es más valioso, ahí tenemos las casas, yo creo que los venezolanos entendieron eso tarde, tarde dejaron crecer ese monstruo y lo dejaron crecer y ya luego después controlarlo es muy difícil, porque el nombre del, lo voy a contar, es que el nombre, los que saben de historia saben esto que les voy a decir, el nombre del pueblo y el nombre de Dios se han convertido en las peores masacres y atropellos. El nombre de Dios, ¿se acuerda las cruzadas? Eran el nombre de Dios y salieron y quemaron gente diciéndole que eran brujas. Entonces yo creo que finalmente uno pierde más saliendo a correr que luchando por lo que tiene, porque la casa de todos los venezolanos lo entendieron muy tarde, y es que, ¿qué hacen los venezolanos deambulando todo el continente? Intentando, y le voy a contar, son buenos trabajadores, son gente, hay como todo, ¿no? Hay gente mala también, y yo creo que uno tiene que aprender a separar los buenos de los malos. Por eso en Colombia, en ese propósito estamos ahora, ¿no? Separar los buenos de los malos, Perfecto, mi para querido poder Harvey. avanzar, para poder seguir creciendo. 11 horas 24 minutos, estamos en vivo con Harvey Restrepo, especialista en marketing político desde Colombia, a través de las líneas claras de Brother Radio. Harvey, te agradezco por darnos tu tiempo, haber compartido con nosotros a través de Brother Radio, siendo retransmitido pues a nivel nacional y a nivel internacional, mi querido Harvey. Las últimas palabras para los amigos de Brother Radio. Bueno, un abrazo al pueblo ecuatoriano. Esta es una lección que tienen que aprender todos, o la aprende uno escuchándola, como todos, o leyendo libros, o la aprende en el cuero, en la carne, la aprende con sangre, como decimos también. Lo mejor es poder estructurar un mejor país, estructurar las oportunidades. Yo creo que la gente que tiene el poder y que tiene la posibilidad de, lo que tiene es que pararse un momento y pensar en que esto va a funcionar si siguen y si todos están bien. Perfecto no hay nada y eso lo entendemos, pero sí hay unas inequidades que van a hacer que los pueblos estallen y es mejor a tiempo resolver. Mi querido Harvey, muchísimas gracias. Te envío un fuerte abrazo, maestro, amigo. Espero pronto tenerte en Ecuador. Un fuerte abrazo y gracias por haber compartido en las líneas de Brother Radio, mi querido Harvey. Te enviamos un fuerte abrazo, ¿ok? Un abrazo, Charles. Dios te bendiga. Gracias, Harvey. Y ahí estuvo el especialista Harvey Restrepo desde Colombia. Esta fue la entrevista del día en Brother Radio.